Anem a donar pas a la conferència Marc, que la va a impartir Esperança. Ja no crec que fa falta més presentació. Ja hem fet la... Queden coses per dir, ella diu que ha parlat massa, però no. Queden moltes coses per dir, però bueno, jo crec que és suficient y ya te la paraula, Esperanza. Gracias. Lo haré en castellano, ¿no? ¿Mejor? Pues buenos días. De nuevo, muchas gracias por muchísimas gracias por el premio y muchas gracias por la invitación de poder compartir este ratito con ustedes. Yo he puesto un título porque es un tema que ya, no sé cómo decirlo, que agota el tener que seguir hablando de él, ¿no? Es que el machismo mata, que no estamos hablando de cosas que puedan tener una repercusión relativa en la vida de los seres humanos. Es que el machismo mata, hiere, humilla, ofende, destruye vidas, destruye expectativas de niñas, de mujeres jóvenes, de mujeres adultas, de la mitad de la población mundial que somos las mujeres, en todo el mundo y de manera transversal. Y no lo hemos resuelto. Por eso, pues la segunda es los crímenes que no cesan, ¿no? Yo lo primero que quiero recordar muy brevemente es la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que es un buen punto de partida, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bueno, ahí por primera vez en el concepto género humano se incluye también a las mujeres. Sabéis que en la declaración ilustrada, en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano durante la Revolución Francesa, las mujeres no estaban ahí. Por eso se inició el movimiento sufragista, porque las mujeres ilustradas pensaron que, puesto que se estaban aboliendo todos los privilegios de género también se abolirían, ¿no? Entonces, de una manera entusiasta, muchas de ellas participaron y pusieron esfuerzo, trabajo, ilusión y sacrificio, creyendo que sus compañeros entendían que también los privilegios, que no solo eran los privilegios de cuna, de sangre, de origen, no, también eran los de género, se abolían. Y no fue así. A Olimpia de Gunch la guillotinaron, junto con muchas otras personas, ¿no? Y uno de los delitos fue haber ocupado el espacio masculino, haberse atrevido a hablar en público, ¿no? Ella había escrito la Declaración de la Mujer y la Ciudadana cuando se dieron cuenta de que el genérico masculino no era tal genérico, era masculino, ¿no? Bueno, pues desde entonces hasta ahora sí que ya la Declaración de la Declaración de los Derechos Humanos del 48, así como en el marco europeo el Convenio de Estambul, ya sí que marca claramente que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Eso se ratificó negro sobre blanco en la Cuarta Asamblea Mundial de las Mujeres en Pekín en 1995, hace 2 días. 2 días que, de una manera explícita, se dice que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y eso tiene una repercusión política brutal, porque si son derechos humanos y son violados, el Estado es culpable, los Estados son culpables. Entonces, también son responsables de actuar frente a ese ataque a los derechos de la mitad de la población mundial, ¿no? Bueno, dentro de lo que es, aunque sí voy a hablar de una manera un poco más específica de la violencia sexual, yo he preparado eso haciendo un poco un combinado para que no se nos olvide que es una forma de violencia de género, que la violencia sexual es una manifestación más de las múltiples que tiene la violencia contra las mujeres. Y para ello también les propongo repasar la definición
que a mí me gusta mucho y que la utilizamos en nuestros cursos y en nuestro máster, ahora os explico por qué, que es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1994. 94 todavía quedaba por realizarse y por ver el impacto que tenía la Cuarta Asamblea Mundial, es decir, faltaban que pasaran muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que la definición nos es útil, y nos es útil por una serie de cosas, ¿no? Nos es útil porque bueno, os la leo para que, dice, violencia contra, en el artículo 1 de esta resolución dice que se entiende por violencia contra la mujer todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Y en el artículo 2 hace un barrido de lo que en aquel momento eran las violencias que conocíamos y que eran, digamos, las que se podían definir, ¿no? Naturalmente, ahora podríamos añadir otras. Lo ha dicho la vicerrectora hace un momento, todas las violencias que se generan a través de las redes sociales, pues en aquel momento no estaba ni previsto ni se podía imaginar, ¿no? Por lo tanto, ellos mismos dicen que, sin limitarse a ellas, pero sí hace un barrido de algunas de ellas, de las más importantes, que yo creo que es muy importante que lo hagamos, porque tenemos que saber siempre de qué hablamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres, de qué crímenes hablamos. Bueno, pues dice la violencia física, sexual y psicológica que se produce en la familia, incluida los malos tratos, el abuso, bueno, lo tenéis ahí, no hace falta, la mutilación genital femenina, otras prácticas, entre comillas, tradicionales, que por ahí también el sufrimiento de millones de mujeres se ha visto empañado bajo la idea de que eran costumbres, ¿no? Es una costumbre las mujeres jirafa a las que se les destruye el cuello a base de ponerle aros. Es una costumbre la extirpación del clítoris, ¿no? Bueno, también algo que pasó muy importante en la Cuarta Asamblea Mundial de las Mujeres en Pekín es poner el límite. Cuando una tradición atenta contra los derechos fundamentales de las personas, de un grupo, de un colectivo, no se puede considerar tradición sino delito. Entonces, por mucho que haya sido tradicional la extirpación del clítoris durante siglos, el mundo evoluciona, nos damos cuenta de cosas, afortunadamente, ¿no? A partir de un cierto momento eso no se puede considerar una tradición porque mutila el cuerpo de las niñas, porque les priva del goce, les priva del goce sexual y de muchas otras cosas, ¿no? O sea, les pone en riesgo de morir por secuelas de la extirpación, por muchas cosas, ¿no? por muchas circunstancias sobrevenidas. Por lo tanto, cuidado también con la idea de que esto ha sido siempre así, esto es una tradición, porque hay que poner límites a este concepto también. Bueno, pues la que se produce en la familia. Después define las violencias físicas, sexuales y psicológicas que se producen dentro de la comunidad en general, incluida la violación, el abuso sexual, el acoso, la intimidación sexual en el trabajo. Por lo tanto, el acoso sexual estaría dentro de una violencia de género que se produce en la comunidad. Y, por último, la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que esto ocurra. Recordemos los crímenes de Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no? Donde sigue sin haberse aclarado qué está pasando allá, ¿no? Decían las feministas de primera ola, las feministas que iniciaron todo este movimiento después del fiasco que fue comprobar que la Revolución Francesa no fue una revolución para las mujeres, las primeras sufragistas, se planteaban una pregunta que sigue siendo una pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué se nos priva a la mitad de la población mundial de unos derechos básicos? ¿Por qué se considera a las mujeres, la mitad de la población mundial, inferiores a los hombres? ¿Por qué bajo este parámetro se perpetúan, se permiten, se ejercen
violencias de todo tipo. Esa pregunta ya se la hicieron las primeras mujeres que de manera organizada empezaron a iniciar esta cadena del movimiento feminista, ¿no? Una de las respuestas que genera a la vez otra pregunta es: todo eso tiene que ver con el pensamiento misógino. Todo eso tiene que ver con la construcción de un pensamiento a base de dar como buenas y dar como ciertas lo que son prejuicios, lo que son falsas verdades sobre tanto la inteligencia de las mujeres, considerada inferior, como inferior también en su naturaleza biológica, considerada como el sexo débil, como un poco la primera de todas, por una cuestión así cronológica, la supuesta inferioridad moral de las mujeres, siguiendo el modelo de Eva y en la griega la cultura clásica de Pandora, ¿no? Todos estos tres supuestos han generado durante siglos literatura de sabios, médicos, filósofos, pensadores, higienistas, psicólogos, que lo han dado por bueno. Es decir, que han aceptado de manera acrítica que estos supuestos son ciertos y que, por lo tanto, es legítimo que, puesto que las mujeres son inferiores, estén sometidas y controladas. Por tanto, el sistema patriarcal, que se estructura con esta ideología de base, ¿no? con este cuerpo de creencias misógino, utilizará el cuerpo de las mujeres tanto como campo de batalla, que después veremos, como objeto a poseer y controlar. Y eso desde tiempos muy remotos. Y nuevamente, en muchas ocasiones, bajo el pretexto de costumbres, tradiciones, cosas que han sido siempre así, ¿no? Decían los padres de la Iglesia, que fueron los primeros teólogos que generaron la doctrina de la Iglesia católica, que la mujer es la puerta del diablo, la senda de la iniquidad. Por lo tanto, la idea de que las mujeres somos inferiores, tanto moral como biológica, como intelectualmente, ha perdurado durante siglos y se ha generado y se ha construido una ideología alrededor de ello, ¿no? Yo creo que es importante tener claro que la ideología, si nos centramos en las ciencias sociales, es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana. Por lo tanto, una ideología es un conjunto de creencias ordenado, un conjunto de creencias estructurado, compartido, mantenido y alimentado. Es algo que se va alimentando, no es algo que se seque tipo planta si no la riegas, ¿no? Sino que se va alimentando. En este sentido, el machismo es una ideología. Y lo digo porque creo que está bien situar las cosas en su contexto adecuado, ¿no? Creo que es fundamental conceptualizar. En una época en que trabajar con conceptos parece que está poco de moda y se pueden dar por buenas ocurrencias o definiciones así un poco alegremente, yo creo que desde la academia eso no se puede hacer. La academia estamos obligados a manejar conceptos que podamos defender desde un punto de vista científico, ¿no? Entonces, yo creo que la evidencia de que el machismo es una ideología la podemos defender de muchas maneras, básicamente con datos, pero también con una cantidad de literatura misógina que proviene de grandes pensadores que en otros aspectos efectivamente han aportado cosas importantes a nuestra cultura, pero que en el tema de las mujeres estaban peligrosamente todos de acuerdo, ¿no? Esto es como las religiones. Todas las religiones monoteístas se pelearán por muchas cosas, pero en el tema de las mujeres hay un acuerdo bastante sospechoso, ¿no? Y el acuerdo se definiría o se resumiría diciendo que las mujeres son inferiores. Es legítimo que los hombres las controlemos su sexualidad,
podamos acceder a ellas cuando queramos, las tengamos sometidas y no les demos acceso a determinados espacios que son nuestros, ¿no? Y si acceden, por aquello de que a veces es inevitable, de vez en cuando un correctivo, ¿no? Y el acoso sexual muchas veces es un correctivo. Es decir, este espacio es nuestro, ¿qué te has creído? Que tú puedes entrar en este trabajo, puedes entrar en esta empresa, puedes entrar en este departamento y no pagar una cuota. Pues la cuota es esta. Y efectivamente el acoso sexual es una cuestión de poder. No es que el acosador sea un don Juan así muy cachondo y muy... No es eso, ¿no? Vale, entonces decíamos que la violencia sexual es una forma de violencia contra las mujeres, definida, entre otros muchos organismos, por Naciones Unidas, que es un paraguas que está bien que nos cobijemos bajo él. En una definición que pone el énfasis en que es una violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, que se pueden dar en muchos contextos y que se pueden dar en todas las edades. Estamos hablando de violación o matrimonios forzados de niñas, violación de niñas y aquí hasta que la mujer se muere está en peligro o puede ser violada, y después veremos también cómo la violación se considera un arma de guerra. Bueno, pues todo eso creo yo que nos lo permite reflexionar esta definición. Y una vez puesto este paraguas, vamos a ver de qué estamos hablando. Si nos centramos en las violaciones, que es una forma de violencia sexual muy brutal, con un coste tremendo para la víctima, en España se denuncian más violaciones. En el 2021, las fuerzas y cuerpos de seguridad registraron 2.143 denuncias por delito de agresión sexual con penetración. Un 34% y un poco más, es un poco más que en el 2020 y un 14% más que en el 19. Pensamos que en el 2020 estábamos la mitad confinados, ¿eh? Y que también hay que ponerlo en su contexto. Dice que las violaciones suponen el 12,6% de las denuncias de delitos contra la libertad sexual, que fueron 17.016 en el 2021. Esta cifra constituye un crecimiento del 11,1% con respecto al 19. Bueno, y volvemos a estar, el año 20 no es, bueno, es especial, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de como 10 violaciones cada día. Que se denuncien, porque sabemos que son delitos, en general los delitos sexuales, que se denuncian muy poco, como el acoso sexual. El acoso sexual, si tuviéramos que darle cabida en nuestras investigaciones por una prevalencia objetiva, no cabría. Hay muy pocas denuncias. ¿Cómo sabemos que existe? Por las investigaciones que hacemos. Cuando hablamos con las alumnas, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos con las becarias, con las profesoras, cuando nos acercamos a las potenciales víctimas, ellas nos cuentan lo que realmente pasa. Ellas nos dicen en el despacho de qué profesor no van solas y lo saben perfectamente. O saben perfectamente qué profesor es un mirón y les da asco que siempre están mirando los escotes. El problema de todo eso es que muchas de ellas dicen que no vale la pena hacer nada, que son población de paso, que cuando hayan acabado pues se irán y ya está, ¿no? Y nos queda el compromiso de las universidades para que eso deje de pasar, ¿no? Bueno, volvemos a los datos. ¿Por qué creo que es importante los datos? Porque los datos nos permiten saber la magnitud del tema del que estamos hablando, porque no permiten ambigüedades, porque no permiten dudas, porque no permiten cuestionamientos. Una teoría se puede cuestionar, una estadística sacada con datos objetivos, no, es lo que hay. Después le puedes dar vueltas si te apetece, pero esto es lo que hay, ¿no?
Bueno, pues según la macroencuesta, que es la última que tenemos del Ministerio de las Mujeres del 19, en España solo se denuncian el 11% de las violaciones. O sea, hay que calcular que si había 2.000 y pico de casos registrados, solo sería el 11% de las violaciones. A pesar de que el 2,2% de mujeres mayores de 16 años reconocen haber sido víctimas de esta violencia sexual, en números reales serían aproximadamente 450.000, los motivos más citados para las mujeres para explicar por qué no denuncian estos delitos están en la vergüenza, el haber sido menor cuando eso sucedió, el temor a no ser creída y el miedo al agresor. Todo ello razones absolutamente comprensibles y que, desgraciadamente, después la evidencia social nos demuestra que es así, ¿no? Bueno, voy más rápido, pongo más datos porque creo que es importante, ¿no? Creo que desde la academia es lo que tenemos que hacer. No estamos haciendo una especie de disertación así sobre la nada. Estamos hablando de cosas que suceden a miles y miles de mujeres por el hecho de ser mujeres. Una de 4 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento. Estos datos vienen de la Organización Mundial de la Salud. Extrapolando los datos que se recogen en la OMS a número real, hablaríamos de que más de 1.000 millones de mujeres en todo el mundo han sido víctimas en algún momento de una violencia sexual, particularmente de una violación. ¿Vale? Bueno, otra fuente útil es la Organización Panamericana de la Salud, que dice que la violencia contra las mujeres, especialmente la ejercida por la pareja o la violencia sexual, constituyen un problema gravísimo. Claro, aquí no solo estamos hablando de vulneración de los derechos básicos, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos más básicos, ¿no? Estamos hablando también de un problema de salud pública. Por eso la OMS declaró la violencia contra las mujeres considerándola de dimensiones pandémicas. Y ahora sabemos mucho de lo que es una pandemia, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de números que avergüenzan, de números con los que no deberíamos querer convivir ni 5 minutos más y, sin embargo, bueno, pues la vida va pasando. Bueno, aquí tenéis también el 38% de los asesinatos de mujeres, de los feminicidios que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina, por su pareja o expareja masculina. Existen datos que demuestran que las intervenciones que promueven la sensibilización y emancipación de las mujeres, la prestación de orientación psicológica y las visitas domiciliarias, por ejemplo, podrían favorecer la prevención de todo eso. Es decir, señalamos el problema, damos las cifras que demuestran la gravedad de este problema y hay soluciones, porque un problema social, si no tuviera solución, no sería tal. Por lo tanto, se señalan las soluciones a diferentes niveles, en diferentes ámbitos, pero soluciones las hay, ¿no? Un recordatorio más, como cualquier circunstancia sobrevenida en la historia de la humanidad, acaba pagándola a las mujeres. Por ejemplo, la pandemia. Ya hay suficientes estudios, aunque todavía estamos muy cerca de ella, quiero decir que todavía falta un poquito de distancia, ¿no? Pero ya tenemos suficientes datos como para saber que durante el confinamiento, por ejemplo, donde las mujeres, que muchas mujeres tuvieron que convivir con sus agresores sin posibilidad de escape o con muy poca posibilidad de escape, en aquel momento los feminicidios bajaron, los feminicidios subieron cuando dejaron de estar confinados. Entendemos por qué, ¿no? Cuando el control era doméstico, la capacidad de reacción de la mujer era mínima. Cuando la mujer dijo,
nos dejan salir, me voy, denuncio, ahí, a nivel general, no solo a nivel de España, a nivel general. Estaba hablando con compañeras de México y exactamente lo mismo. Por eso es importante la ley de libertad sexual que ha comentado antes la vicerrectora, ¿no? Porque ya veremos cómo se aplica todo esto después. Ya verán todo eso, qué recorrido tiene. Pero la idea está bien, ¿no? De que decir, solo un sí es sí. Es decir, ¿cuántas veces, y si no, preguntadlo a vuestras conocidas, jovencitas, familiares, hermanas, primas, ¿cuántas niñas, jóvenes, cuántas adolescentes se han iniciado en el sexo no por ganas, no por deseo, sino por deseo del novio? O sea que el sexo no solo tiene que ser consentido, el sexo tiene que ser deseado. Y a eso todavía no hemos llegado. Y ojalá que esta ley favorezca que se llegue. Pero no solo es consentir una cosa, es desearla. Y si tuviéramos que hablar de cuántas relaciones entre chicas muy jóvenes, o no tan jóvenes, son consentidas pero deseadas regulín, pues veríamos que las cifras también nos asustarían. Y muchas veces es eso, ¿no? Se consienten porque mi novio tenía muchas ganas, porque no quiero que me deje, porque no quiero que piense que soy una estrecha, porque las demás amigas ya lo han hecho. Es aquello de lo has hecho, lo han hecho, ¿no? Es aquella manera de... Bueno, pues por todo eso, ¿no? Vale. Llegamos a otro punto del ratito que estaré compartiendo con ustedes. Todo eso que tenemos, todas las definiciones de violencia contra las mujeres, de violencia sexual, de todas las violencias que definía Naciones Unidas, más las que podemos incorporar durante estas décadas a través de los nuevos dispositivos tecnológicos, etcétera, etcétera. ¿Todo eso se puede explicar a través de algún modelo? Vosotras sabéis que los modelos son una manera resumida y normalmente gráfica de explicar de una manera más sencilla una realidad más compleja. Por lo tanto, el modelo tiene que ayudar a entender una realidad, pero de una manera más simple, ¿no? Si el modelo es más complicado que la realidad que intenta explicar, es que el modelo no sirve para nada. A veces hay modelos con flechas por todos los lados y que no alcanzas a entender dónde está el de esto, pues dices, bueno, pues si no me ayuda de una manera rápida a entender, pues no acaba de ser útil, ¿no? Bueno, en psicología los modelos de comportamiento humano tienen por objetivo una cosa fundamental, que es predecir la conducta de los individuos. La evolución de los diferentes modelos de comportamiento humano han ido sumando progresivamente más variables, ¿no? En el caso de la violencia de género, en el caso de la violencia contra las mujeres, han habido como 3 grandes fases en los modelos. Los modelos que eran con una sola variable, unicausales, que eran aquello que decía que las mujeres tenían un componente masoquista, que los hombres agresores era porque eran alcohólicos o porque eran inmigrantes, es decir, una causa que lo explique todo, ¿no? Después vinieron los modelos más sociales, aquellos que ya intervenían algún elemento más, ¿no? Que venía a decir, bueno, el agresor puede ser alcohólico, puede estar en el paro, puede no sé qué, pero hay una sociedad que lo permite. Por lo tanto, incorporemos aspectos sociales que permiten que los individuos se socialicen con estas ideas y se emborrachen y consideren que pues darle una paliza a su mujer, pues ya está, ¿no? Porque es mía, ¿no? Por aquello la maté porque era mía. Y después están los modelos ecológicos. Nosotras, cuando digo nosotras me refiero al grupo en el que trabajamos, desde hace unos años proponemos un modelo que llamamos el modelo piramidal, que explique todas las formas de violencia contra las mujeres, todas, que lo explique con los elementos mínimos posibles, es decir, es como un proceso de depuración, poniendo solo aquellos elementos que sabemos que son
absolutamente o que están absolutamente presentes en cualquier tipo de violencia y que, por lo tanto, explicaría la detonación, digamos, de la violencia como tal. Bueno, este sería un poco el modelo. Veis que lo explicamos en 4 escalones y la pirámide final, que es donde ya se desatarían todos los tipos diferentes de violencia, y en la punta final de todo estarían naturalmente los feminicidios, que es la máxima, quitarle la vida a alguien es ya lo máximo de lo máximo, ¿no? Veis que en el centro hay una zona más oscura y que después salen estas flechas, ¿no? Vale, nosotras pretendemos explicar a través del sustrato patriarcal, los procesos de socialización, las expectativas de control y los eventos desencadenantes, cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres. Pero también pretendemos señalar que en cualquiera de estos escalones hay hombres que, si quieren, pueden decir me salgo de la pirámide. Decir, no quiero ser el hombre, no quiero vivir esta masculinidad hegemónica, no quiero utilizar mis privilegios porque los considero ilegítimos y, por lo tanto, renuncio a ellos. Y creeremos que es importante al menos señalarlo, aunque no tengamos todavía claro cómo se genera en un hombre todo este proceso de toma de conciencia y todo este proceso de toma de decisiones, pero creemos que es fundamental señalarlo. Se puede salir. Es decir, y eso tiene otra lectura. El maltratador, el violador, el acosador, el talibán, cualquier agresor sabe que está haciendo daño. No actúa por un reflejo, así por una cosa incontrolable, con una especie de en fin, ¿no? Por una especie de destino fatal que le hace que no pueda controlar su ira, aquello del control de la ira, que es una cosa que nunca me ha gustado, ¿no? Porque la controlan en muchos otros aspectos. Bueno, entonces, el maltratador sabe que está haciendo daño, si oye a la mujer gritar, ve la sangre, la ve llorar, ve su cara de miedo, ve a los niños, lo sabe. Por lo tanto, lo ejerce porque quiere, no porque haya un destino tremendo que lo obligue a tal cosa, no porque estaba tan enamorada que lo mató, por favor, que lo seguimos oyendo. Pero también hay hombres que dicen que no. Entonces yo creo que, bueno, está bien que al menos lo reflejemos. Y la zona oscura será aquella especie de ascensor hacia la violencia, ¿no? De aquellos hombres que no cuestionan nada, no han cuestionado los privilegios de género que han recibido al nacer por una sociedad patriarcal que así se los da, no han renegado de los procesos de socialización diferencial que le han enseñado a que él como niño y como adolescente tiene derecho a toda una serie de cosas. Eso ha generado unas expectativas de control. Pues el adolescente que no ha cuestionado nada y que ha sido educado de esta manera y que esta educación no ha pasado ningún otro filtro, generará la expectativa de control, por ejemplo, de cuando yo tenga novia, mi novia no se va a ir con otros amigos, ni mi novia se va a poner minifalda y yo no voy a permitir que mi novia no sé qué, ¿no? ¿Cuál sería el evento desencadenante? Tener novia. Y a partir de ahí, pues si la novia tiene el descaro de saludar a un amigo del instituto o de sonreírle a un camarero o de ponerse ropa ajustada, pues podrá recibir la primera paliza. ¿Vale? Bueno, esa era nuestra propuesta. Voy muy rápida, pero bueno, lo tenéis también ahí. Tenemos muchos de esos artículos libres en Internet y si alguna... Aparte de que después me podéis preguntar y todo lo que queráis, ¿no? Pero se trataba de buscar los factores básicos, simples, que lo explicaran todo. Y todo puede ser también la violencia que se ejerce en este momento a las mujeres bajo el régimen talibán. Porque los eventos desencadenantes pueden ser cambios de regímenes, subida de gobiernos teocráticos, por ejemplo, y si no, miremos a nuestras hermanas en Irán. Lo que está pasando, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el evento desencadenante en Afganistán? La subida al poder del régimen talibán. ¿Cuál ha sido la consecuencia para las mujeres? Dejar de ser seres humanos, dejar de tener derechos como seres humanos. Bueno, estas serían un poco las características del modelo. Pretendemos que sea universal, exhaustivo, sencillo, que contemple los procesos de filtraje, que es esto que decimos de los hombres que por un proceso de toma de conciencia dicen no quiero ser ese tipo de persona. Quedan diferenciados los elementos causales de los desencadenantes. El alcohol puede ser un desencadenante, pero no es un causante, porque no todos los alcohólicos serían agresores y todos los agresores serían alcohólicos, ¿no? Bueno, y sería ecológico, multicausal y tendría un valor predictivo en tanto en cuanto más se sube por la pirámide y menos se cuestiona, más probable es que se llegue a desencadenar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Y todo eso porque hay mitos que todavía persisten. Y los modelos también tienen que servir para desvanecer estos mitos. Pero son mitos que tienen una finalidad. Nada de todo esto es inocente. Bueno, por ejemplo, cuando una mujer dice no, es por pudor, pero realmente quiere decir sí. Esto en las violaciones lo hemos oído millones de veces. Es la gran excusa del violador. En el fondo se lo ha pasado bien. Es la gran excusa del violador. Los violadores son pervertidos sexuales con un impulso sexual insatisfecho, o solo los hombres enfermos o locos violan a las mujeres, pues entonces, madre mía, la de hombres locos que habría en el mundo. La mayoría de los casos de agresión sexual son perpetrados por extraños, desgraciadamente no es así, porque al ser personas próximas a la víctima es todavía mucho más devastador para la mujer o para la niña. La mayoría de denuncias de violación contra mujeres resultan ser falsas. El tema de las denuncias falsas, tanto en violación como en malos tratos, es un mantra de la extrema derecha, puedo decir, ¿no? De los sectores más ultra conservadores, que son aquellos que cobijan a una parte importante de los varones que se sienten identificados con la masculinidad hegemónica, ¿no? No es casualidad. En el embarazo las mujeres se olvidan de sus maridos y estos tienen derecho a enfadarse. Muchas veces en el primer embarazo es cuando empiezan los malos tratos. O que a las mujeres les gustan los hombres fuertes, dominantes, aunque algunas veces las lastimen levemente. Es decir, que encima las mujeres es que buscan al malote, ¿no? Al hombre o al chico así como más agresivo, más violento. Bueno, todo eso que acaba produciendo? Pues algo en lo que estamos inmersos desde hace mucho tiempo y con pocos visos de salir de momento, y es la cultura de la violación. La cultura de la violación es un término que se utiliza para hablar de la normalización de la violencia sexual, es decir, cuando se considera cosas que suceden, cuando se normaliza la violencia contra las mujeres en todos los diferentes aspectos. En el caso del acoso sexual es muy llamativo, porque una de las formas de acoso sexual son los piropos. Y tú dices, ay, pero ¿qué pasa? ¿Que no le puede decir una cosa bonita a una chica? Pues no. Tú a una desconocida que pasa por ahí enfrente, tú no tienes derecho a meterte ni decirle si es guapa, fea, alta, baja, o si le harías no sé qué o si le harías no sé cuánto. Eso, que a los hombres les cuesta tanto considerar como delito o como falta, no es un delito, pero va, como falta, eso es el inicio de todo. Es decir, esto es la evidencia de que en la formación, en todo lo que sería la formación del patriarcado, la idea de que cualquier hombre puede acceder a cualquier mujer, sea el hombre un analfabeto y la mujer una Nobel en medicina o en física cuántica, por ejemplo, ¿no? Da igual. Por ser varón puede meterse con el cuerpo de la señora que pasa por allá, puede decirle cualquier obscenidad, puede rozarla si le da la gana. Y estamos hablando de las formas leves de acoso sexual, que son las más normalizadas. En las universidades, ¿qué pasa? Pues que los profesores ligones, aquellos que dicen que cada año se enamoran de 3 o 4 niñas, con lo cual el concepto de enamoramiento es muy relativo, lo sabe todo, son secretos a voces. Otra cosa que os tengo que decir,
El acoso en las universidades es un secreto a voces. El alumnado sabe perfectamente de qué profesores son. Los compañeros saben perfectamente qué profesores son, lo que no lo dicen. El alumnado, por eso, ¿no? O porque no lo consideran tan grave, o porque en el fondo se sienten como es un viejo verde de total, me voy a probar la asignatura y no lo veré nunca más. Y los compañeros por puro corporativismo. El último caso el otro día, en mi universidad, una vicedecana, un profesor suyo mandando correos, que son tontos además, ¿no? De lo guapa que estás, lo guapa que te he visto, lo no sé cuánto, lo no sé qué. Y mandándolo a la oficina diciendo, a mí me cuesta mucho, es un compañero mío. Y digo, bueno, ¿y qué? Es un compañero tuyo, pero en esto, pues es un acosador. ¿Lo tiene normalizado? Seguro, segurísimo, porque seguro que no es la primera vez. Pero es esta idea de que, a ver, trabajamos juntos, nos conocemos, tomamos café, conozco a su mujer, por ejemplo, ¿eh? Porque ¿cómo voy a pensar que, bueno, pues sí puede pasar? Bueno, el término de cultura de violación también lo debemos a las feministas y también a las feministas radicales, maravillosas maestras de los años 70 del siglo XX, ¿no? Y hace referencia a eso, a esa normalización. Voy rápida para ir acabando. ¿Qué me queda? Ya poco, ¿no? ¿O no? ¿Cómo voy? Vas bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Qué me queda? Hasta las 12. Hasta las 12. ¿Qué me dices? Ah, yo qué sé, me había puesto el turbo pensando, no. No, puedes terminar a -4, ¿no? Y hacemos un pequeño debate, Vale. pero te queda todavía... Vale, entonces, esta cultura de la violación, que la podríamos incluir en la cultura, ya no solo de la violación, sino de todas las agresiones sexuales, esta normalización tiene que ver básicamente con cómo el patriarcado ha generado en muchos hombres la idea perversa, pero mantenida, de que tiene unos privilegios y que uno de estos privilegios es que puede acceder al cuerpo de cualquier mujer, cuando quiera, como quiera, con excusas de lo guapa que vas o sin ninguna excusa directamente, ¿no? Sea quien sea la mujer, en el ámbito que sea en el ámbito académico, en el ámbito laboral, una experiencia compartida por todas las mujeres, por todas las que estáis aquí, por todas las que conocéis, por todas las de antes y por todas, ojalá me equivoque, las de después. Es el acoso callejero. ¿Alguna no ha sufrido nunca o no ha tenido nunca una vivencia en este sentido? ¿Alguna podría decir, yo voy por la calle y voy siempre tranquila, a cualquier hora, sea de día, de noche, de media tarde, nunca pienso que me puede pasar algo, nunca pienso que si me viene un grupo de chicos y pues me cambio de cera no vaya a ser que tal? Eso es una experiencia compartida y la tenemos normalizadísima. De manera que, ¿qué dicen los padres y las madres? No vengas sola, que te acompañen tus amigos, que te no sé qué, o me llamas y te vengo a buscar, o te doy dinero para un taxi, no se te ocurra venir sola. ¿Por qué lo dicen? Porque saben que corren peligro las chicas. Los chicos les dirán, no te metas en líos, no se te ocurra meterte en una pelea, no bebas mucho, pero no le dicen, ven, cuidado, que te acompañen, porque el riesgo de violación un chico no lo vive. El riesgo de violación lo viven las chicas. La violación o los abusos o el acoso directo, ¿no? O el miedo. ¿Este verano qué ha pasado? Pues que se ha puesto de moda lo de los pinchazos, que es otra cosa bastante perversa, ¿no? Que supongo que sale, creo yo, de una especie de apuesta entre chicos, entre machitos, ¿no? Ahora vas a ver cómo vamos aquí a dar un susto. Bueno, pues ¿cuál era la finalidad? Expulsar a las chicas de los ámbitos de ocio, meterles miedo. Claro, ¿y las niñas qué hacen? Pues tener miedo. ¿Qué me dicen mis alumnas? No vamos solas, ahora vamos a una discoteca, vamos siempre en grupo, salimos a bailar todas, más o menos en grupo.
Pero ¿para qué se tienen que montar estas estrategias en el siglo XXI? Pues porque suceden estas cosas. Porque después hay un pinchazo y aunque el pinchazo no haya sumisión química, bueno, pero puede ser una aguja contaminada, con lo cual ya te tienes que ir a urgencias, te tienen que poner en marcha todo el protocolo, tienen que hacerte los análisis de tal y que cual. Bueno, todo esto está sucediendo. Y en Baleares la primera que tuvimos era una niña de 13 años, en las fiestas populares de un pueblo. 13 años. O sea que, vamos, que estamos en el siglo XXI, nos lo tenemos que ir repitiendo, porque aparte de que a lo mejor llegamos a Marte y no sé cuántas cosas más, una, nos cargamos el planeta y dos, seguimos, por eso el machismo mata y por eso son los crímenes que no cesan, ¿no? Que parece que no se llega a avanzar, ¿no? Después, ¿qué es lo típico? Poner en duda la narrativa de la víctima, ¿no? La idea de que las mujeres mienten. Entonces, una mujer dice que ha sido violada o que ha vivido un intento de violación, seguro que no, seguro que ella iba borracha, a ver cómo iba vestida. Sabemos que la ley del solo sí es sí surge, entre otras cosas, por la inmensa indignación de las mujeres y del movimiento feminista después de la violación de La Manada. 5 chicos de tamaño torre, con una chica de 18 años, y un juez lo vio como un jolgorio, como una fiesta, como una cosa que debía ver este señor, ¿no? Yo digo porno, supongo yo, que se debía alimentar del porno este juez para creer que lo que está viendo, no le cuentan, lo ve, es un jolgorio. Aquello no es una violación, ¿no? Claro, que pasen este tipo de cosas nos da el tamaño de la gravedad y de las enormes resistencias a poner solución a algo que ya es del tamaño de lo intolerable, ¿no? Quería hacer también un apartado, cuando hablamos de violencias sexuales y de en fin, yo no sé si habéis seguido el hilo, porque a lo mejor me he perdido yo. Yo creo que no, pero si me he perdido, me decís después y me comentáis y me preguntáis. Pero dentro de todo eso, de las definiciones de lo que son las violencias contra las mujeres, de las violencias sexuales, de la violación como la máxima expresión, del acoso como la máxima expresión de aquello que se normaliza y que tiene la pátina de ser algo sexual y en el fondo es una expresión de poder. Dentro de todo eso, y también dentro de esa idea de que no es sexo, es poder, la violación como arma de guerra. Eso también es algo que lo podríamos entender en la Edad Media, pero que está pasando ahora, que ha pasado siempre y que tiene que ver con el infligir el máximo dolor posible al enemigo, violando a sus, porque el tema es de las mujeres son suyas, ¿no? A sus mujeres. Lo que pasaba en la guerra de los Balcanes es que además se retenía a las mujeres violadas para ver si habían quedado embarazadas y retenerlas de manera que el aborto ya no fuera posible. Con lo cual hay mujeres que han parido hijos fruto de la violación del enemigo, para demostrar que la semilla del vencedor está en el campo del enemigo. Eso es y eso pasó en los años 90 de ahora, del siglo XX, quiero decir, hace 2 días. Seguramente está pasando en Ucrania. Seguramente está pasando en Ucrania, ya veremos las cifras cuando las tengamos, pero la violación como arma de guerra está presente siempre. Es una forma de infligir, como os decía, no solo castigo, sino humillación. Pero no solo a las mujeres, sino a los hombres violando a sus mujeres, con lo cual todo tiene un componente absolutamente patriarcal, pero con todos los elementos posibles, ¿no?
La violación como arma de guerra permite que, o nos da la evidencia de que soldados, incluso han habido violaciones de cascos azules, soldados que en su vida civil, bueno, no creo que todos fueran violadores, es decir, tendrían sus trabajos, sus vidas, lo que fuere, pero que cuando hay un evento desencadenante, violan sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de filtro, ¿no? ¿Puedo hacerlo? Pues lo hago. Además, impunemente. ¿Puedo acceder a quién? A esta niña jovencita que veo pasar, aunque sea una niña de 13 años, a cualquiera, ¿no? Eso también nos tiene que hacer pensar. Ese soldado que en su vida civil pues no lo debía hacer, no lo sabemos, pero en principio, pero cuando tiene el permiso y cuando se le anima a hacerlo por razones de guerra, no lo duda, es el que, según nuestro modelo, no ha cuestionado nunca su masculinidad hegemónica, aunque haya necesitado un evento desencadenante tan brutal como el participar de una guerra y oír cómo se le dice, bueno, pues a por ellas y haced lo que queráis porque son el enemigo. Y sabemos que además, como máximo humillación, violar delante del marido, por ejemplo, ¿no? O violar a las niñas delante de los padres, o a la novia delante del novio. Es decir, utilizar el cuerpo de la mujer, utilizar el castigo más brutal a la mujer como una humillación para el varón. O sea, es la destrucción de la mujer, porque hay historias, en el caso de los Balcanes hay historias muy conmovedoras, porque algunas de las mujeres que parieron o bien dieron a los hijos en adopción o buscaron al padre violador y se lo dieron. Algunas no pudieron llevar a cabo una maternidad de esta manera, pero otras sí. Y muchas de estas, hay estudios muy bonitos, nunca dijeron a sus hijos quién era el padre. Se inventaron un relato de manera que el hijo no supiera cómo había sido engendrado, para proteger al hijo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando el hijo ha sido mayor y ha necesitado papeles, y bueno, pues muchas veces esto se acaba descubriendo, ¿no? Pero como una forma de proteger. Todo eso en el siglo XXI. Claro que el machismo mata, claro que son crímenes que no cesan y que tienen muchas caras y que están presentes en muchos ámbitos, pero la raíz es la misma. Es un patriarcado que permite que los hombres se crean los privilegios que les dice que tienen, una socialización diferencial que no lo cuestiona, unas expectativas que se genera por parte del muchachito, del varón, bueno, pues yo cuando tenga novia, o yo cuando tal, o yo cuando tenga dinero iré de putas, lo mismo. Y cualquier situación que lo desencadene, que pueden ser situaciones personales, individuales, colectivas, políticas, bélicas. Y ahí lo tenemos, ¿no? En nuestra historia reciente, porque parece que esto no es una cuestión de los abuelos, ¿eh? Esto es algo que sucedió desde el punto de vista histórico hace medio minuto. Que alguien del bando nacional católico, considere que las mujeres del enemigo no son ni seres humanos y por lo tanto no se merecen nada, ningún tipo de piedad, ningún tipo de nada. Bueno, pues esta era la arenga de Queipo de Llano. Dice, lo habéis visto porque últimamente se ha hablado mucho, ¿no? Pero está bien que lo recordemos. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombre de verdad. Y de paso, también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas
predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no maricones y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y que pataleen. Esto es incitación a la violación. Eso, en otras palabras, o en las mismas, dichas en otro idioma, debía ser lo que arengaban a las tropas serbias para violar a las bosnias, ¿no? O lo que se les está diciendo seguramente a soldados rusos para violar a mujeres en Croacia. Es lo mismo, es el mismo argumento. Le podemos poner los matices que queráis, ¿no? Pero las mujeres del enemigo son un botín. Como los piratas que podían atrapar un barco y quedarse con el botín, pues las mujeres son botín de guerra, a través de la violencia sexual, además, ¿no? Y eso nos tiene que dar cuenta de el enorme daño que se ejerce contra las mujeres a través de la violencia sexual. El enorme daño, a veces difícil de superar, Y eso es algo que lo que tenemos que ser muy empáticas, porque a veces nos cuesta trabajo, o nos podría costar trabajo ponernos en la piel de otras mujeres que hayan vivido experiencias de las que nos encontremos muy lejanas, ¿no? Pero vosotras pensad que todas las veces que habéis pasado miedo, y pasaréis, cuando salís de fiesta, cuando vais por la calle solas, cuando está la noche un poco oscura, cuando todo ese miedo tiene que ver con el miedo a ser violadas, porque es el miedo ancestral. Si vosotras preguntáis a las chicas jóvenes, ¿pero qué te da miedo? Que me violen, que me pillen, que me tal, el tronco del miedo es a la violación. Bueno, la violación es la gran arma del patriarcado, es el gran sometimiento. Por lo tanto, estamos ante no solo un delito punible, por supuesto, y muy grave, sino que estamos ante la máxima expresión del poder del patriarcado, la máxima expresión de cómo el patriarcado da ideas o da permisos a varones. Ya te digo, muchos varones dicen yo no quiero, yo quiero creer que no todos los soldados serbios violaron, pero aquellos que no cuestionaron eso lo hicieron desde la máxima impunidad y después a lo mejor se fueron a sus casas, tuvieron hijos, se casaron y fueron felices y comieron perdices. Vete a saber la historia que después cada uno de ellos, ¿no? Bueno, pues estamos ante algo absolutamente grave, ¿no? Y es también la violación y la humillación de las mujeres. Estas son las mujeres rapadas, que aquí en la Comunidad de Valencia hay estudios muy importantes al respecto, ¿no? Pero el rapar y el dar aceite de ricino fue un castigo presente en toda la zona republicana cuando fue reconquistada por las tropas nacionales, por las tropas franquistas, ¿no? Y volvemos a estar en lo mismo. ¿Por qué rapar? Porque humilla. Porque el pelo, además, el pelo de la mujer tiene toda una simbología y en el mundo machista también la tiene, ¿no? Y rapar es una forma de humillar. A un chico le rapas y no pasa nada. A una mujer le cortas el pelo de esta manera, además a tirones, y la obligas, por ejemplo, a llevar pañuelo durante un tiempo, a esconder su cabeza, ¿no? Y es por humillación. Entonces, todo va junto, ¿no? Es la expresión de poder. La violencia contra las mujeres en todas sus facetas es una expresión de poder masculino, asentado sobre la creencia de que es legítimo controlar a la mitad de la humanidad, a la mitad de la población mundial, porque son inferiores, porque son malas, porque son menos inteligentes, porque lo que sea, ¿no? Pero que es legítimo.
Y abordar su cuerpo es uno de estos derechos, de estos privilegios que el patriarcado da casi sin ningún tipo de pero, ¿no? Puedes acosar, puedes piropear, puedes rozar, te puedes meter, decirle cualquier obscenidad y puedes ir subiendo la escalera hasta la violación, hasta... Puedes acceder al cuerpo de cualquier mujer, porque eres varón. Y la mujer tendrá que callarse, y aunque patalee, decía que Podellano, que pataleen, ¿no? Da igual. Y alguno dirá, pero en el fondo se lo pasaron bien, porque persiste todos estos mitos de los que estábamos hablando, ¿no? Por lo tanto, no podemos separar las violencias sexuales de las violencias contra las mujeres, porque siguen el mismo código, porque siguen la misma finalidad, porque tienen el mismo objetivo, porque son muy destructivas, porque van a destruir el alma de la mujer, ¿no? Ya no solo el cuerpo, sino que van a destruir, van a intentar acabar con el alma de la mujer. Y lo podrán hacer en guerras, en institutos, en las universidades, en las calles, en las fiestas, donde sea, ¿no? Todo gradual, ¿no? Decía la manada que mira tú, hasta el grado de impunidad, ¿no? Que se lo mandaban por WhatsApp a sus, en fin, que lo grababan y lo colgaban en sus redes, hasta qué punto se sentían inmunes, ¿no? Nos vamos de caza. El profesor que en la universidad es un acosador, cada curso va de caza. Cada curso otea el horizonte y ve la chica más mona o la chica que le puede parecer más vulnerable o la chica no sé qué, que va más sola, lo que sea, ¿no? Y a por ella. Por lo tanto, el mecanismo es el mismo. La intensidad puede ser otra, pero el mecanismo es el mismo. Y todo eso tiene un origen en el patriarcado. Yo creo que en estos momentos, que también son un poco convulsos, tenemos que centrar mucho dónde está el enemigo. El enemigo es el patriarcado. Es el patriarcado el que genera todas estas perversiones. Y es el patriarcado el que además intenta dividir, intenta separar a las mujeres. Ya les va bien, ¿no? Que haya discusiones, que haya... Todo eso va muy bien porque de esa manera el patriarcado que es una estructura social, ¿no? Que no es un grupo de hombres que planeen así en un sitio, es una estructura social que se alimenta de toda esta ideología que hemos comentado al principio y que se va retroalimentando porque, porque cada vez aparecen nuevos mitos, aparecen nuevos... Ahora resulta que la violencia no tiene género, que las falsas denuncias son el 90%. Todo eso que os decía antes de que no debemos permitir, al menos no en la academia, que nos hablen de historias si no tienen los datos para demostrarlo. Esto, tomándose un café con los amigos, se puede hablar de cualquier cosa, pero en la academia hay que poder demostrar aquello que estás diciendo. Bueno, pues eso, ¿no? Como la violación a nivel psicológico, pues es uno de los eventos más traumáticos, la violación como arma de guerra, ¿no? Y de mayor impacto, porque pensad que la mujer violada en el marco de un conflicto bélico no es que iba por la calle saliendo de una fiesta y la pillan y la violan, es que está pasando una guerra. O sea, súmale a la violación todo lo vivido en el conflicto armado. Por lo tanto, es aquello de que es una víctima de la guerra y es una víctima de la violación como arma de guerra. Por lo tanto, suma trauma sobre trauma, ¿no? o sufrimiento sobre sufrimiento. Otro ejemplo sería, aquí lo he puesto porque también lo oímos de vez en cuando, las violaciones en la India, ¿no? Las violaciones, sobre todo, sabéis que el sistema hindú está estratificado por castas y la más baja, digamos, es la de los intocables, ¿no? Que es donde más violaciones se producen.
Dice que en el 2021 se registraron en la India 3.889 violaciones de mujeres intocables, lo que supone 10 violaciones al día, teniendo en cuenta que las denuncias son mínimas. Por lo tanto, multiplicar esto por 2, por 3, por vete a saber, ¿no? Por lo tanto, sabemos que son muchísimas más, ¿no? Algunas de estas mujeres violadas después son rechazadas por su familia, porque ellas, como mujer violada, de alguna manera atenta contra el honor de la familia. Y le damos vueltas a la noria de a ver cuántas barbaridades más vamos apuntando en este sentido, ¿no? La esperanza siempre es el movimiento de mujeres, ¿no? La esperanza siempre es el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, la lucha por los derechos humanos, la convicción de que todo eso que estamos diciendo tiene solución, el intentar educar desde la coeducación, el intentar cambiar los modelos. La esperanza siempre está por ahí, pero mientras tenemos que ser conscientes que millones de mujeres son violentadas, agredidas y asesinadas por haber nacido mujer. No por ser listas, tontas, altas, bajas, o llevar gafas o ejercer una determinada profesión, sino por el hecho de ser mujeres. Bueno, y aquí el señor Schopenhauer, como podría ser Rousseau, ¿no? Os decía antes de cómo se alimenta la ideología, la misoginia como ideología del machismo, ¿no? Pues a través de estos grandes pensadores. Hablemos de Rousseau, el padre de la nueva educación, de la nueva democracia, el precursor de la Revolución Francesa, en fin, ¿no? ¿Qué pensaba de las mujeres? Muchas cosas, pero bueno, os he traído una. Dice, la educación de las mujeres debe estar en relación con la de los hombres, agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos, educarlos cuando niños, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles grata y suave la vida son las obligaciones de las mujeres en todos los tiempos. Y esto es lo que desde su niñez se les debe enseñar. Y el señor Schopenhauer decía, las mujeres son la astucia de la especie para que el ser humano real, que es el hombre, se reproduzca. Bueno, pues si son una mínima parte de los grandes pensadores en relación a las mujeres, ¿cómo nos tiene que extrañar que perdure la misoginia, que perdure toda esta ideología machista? Pues porque tienen fuentes a las que acudir todas las que quieras, ¿no? Y hasta aquí, si os parece bien. Y muchas gracias.